¿Alguna vez has sentido que alguien está jugando contigo? Que cada conversación es una trampa, que cada palabra tuya puede ser usada en tu contra, que no importa cuánto te expliques, siempre terminas siendo el villano de la historia. Esa sensación no es casualidad, es el resultado de estar frente a un narcisista. Y hoy vas a aprender algo que puede cambiar completamente la dinámica de poder en esas relaciones tóxicas. 5 frases. Solo 5 expresiones específicas que, dichas en el momento exacto, tienen el poder de desarmar a cualquier narcisista, de detener su manipulación en seco y de recuperar tu dignidad sin necesidad de gritar, sin necesidad de defenderte desesperadamente, sin necesidad de caer en su juego. Estas frases no son ataques, son escudos estoicos. Están diseñadas psicológicamente para tocar el único punto vulnerable que todo narcisista tiene: su necesidad enfermiza de control y validación. Y lo más poderoso de todo esto es que cuando usas estas palabras, el narcisista no puede responderte con su arsenal habitual de manipulación, porque estas frases los colocan en una posición donde cualquier reacción los expone. Es como un jaque mate emocional. Ellos lo sienten, lo odian, pero no pueden hacer nada al respecto. Antes de revelarte estas 5 frases, necesitas entender algo fundamental sobre la mente narcisista. Los narcisistas no operan como las personas normales. Su cerebro está cableado de forma diferente. Según estudios de neurociencia realizados en la Universidad de Berlín, los narcisistas tienen una actividad reducida en la corteza prefrontal medial, el área responsable de la empatía y la autocrítica. Esto significa que literalmente no pueden procesar las emociones ajenas de la misma forma que tú. Pero aquí está su talón de Aquiles. Toda su estructura psicológica depende de una cosa: suministro narcisista. Necesitan constantemente validación, atención, reacciones emocionales de los demás para alimentar su ego frágil. Y cuando tú dejas de darles ese suministro, cuando tú respondes con las palabras correctas en el tono correcto, su mundo interno colapsa. Los filósofos estoicos como Marco Aurelio y Epicteto enfrentaron tiranos, manipuladores y personas tóxicas durante toda su vida. Y desarrollaron un arte: el arte de responder sin reaccionar, el arte de mantener el control sin necesidad de dominar, el arte de desarmar sin atacar. Eso es exactamente lo que estas 5 frases representan. Sabiduría estoica aplicada a la defensa emocional moderna. El problema es que la mayoría de las personas, cuando enfrentan a un narcisista, cometen 2 errores fatales. Primero, intentan explicarse, justificarse, demostrar que tienen razón. Segundo, reaccionan emocionalmente, se defienden, se enojan. Y ambas reacciones son exactamente lo que el narcisista quiere, porque cuando tú te explicas, le das poder. Cuando tú reaccionas, le das suministro. Y ahí es donde tú pierdes y ellos ganan. Pero estas 5 frases rompen ese patrón. No alimentan al narcisista, lo dejan sin combustible, y eso es lo que los hace tan poderosos. La primera frase es devastadoramente simple, pero psicológicamente brutal para un narcisista. Eso es tu opinión. 4 palabras que desmantelan completamente su estrategia de manipulación. Déjame explicarte por qué. Los narcisistas no presentan opiniones, presentan verdades absolutas. Su forma de comunicar está diseñada para que tú internalices su perspectiva como si fuera la realidad objetiva. Cuando un narcisista dice algo como: eres demasiado sensible, siempre exageras, nadie más piensa como tú, no está opinando, está declarando un hecho que espera que tú aceptes sin cuestionar. Y la mayoría de la gente cae en la trampa. Empiezan a defenderse. No, yo no soy así. Eso no es verdad.
Tú eres el que... Y ¡boom! Ya perdiste. Porque al defenderte, ya aceptaste que su declaración merece una respuesta, que tiene peso, que tiene poder sobre ti. Pero cuando tú respondes con «eso es tu opinión», haces algo revolucionario. No niegas, no confirmas, no entras en el debate. Simplemente estableces un límite psicológico. Estás diciendo sin decirlo, tu percepción no define mi realidad. Y eso es algo que un narcisista no puede tolerar. En términos de psicología, esto se llama desidentificación emocional. Tú te separas de la narrativa que el narcisista intenta imponerte, y cuando haces esto, el narcisista pierde su principal herramienta de control. Ya no puede definir quién eres tú. Ya no puede hacerte dudar de tu propia percepción. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza». Esta frase encarna ese principio. No puedes controlar lo que el narcisista dice, pero puedes controlar cómo lo recibes. Y cuando lo recibes como solo una opinión, le quitas todo su poder. Úsala con calma, sin sarcasmo, sin agresividad, simplemente como un hecho. Eso es tu opinión. Y después, silencio. No expliques más, no justifiques, no agregues nada. Deja que esas palabras hagan su trabajo y observa cómo el narcisista intenta recuperar el control, pero ya no puede, porque tú acabas de salirte de su tablero de juego. La segunda frase es un muro infranqueable disfrazado de simple declaración. No voy a discutir esto. Esta expresión hace algo que los narcisistas odian con cada fibra de su ser. Establece un límite no negociable sin necesidad de tu aprobación. Los narcisistas prosperan en el caos emocional. Necesitan el drama, necesitan la discusión, necesitan verte reaccionar, porque cada reacción tuya es combustible para su ego. Una discusión, para un narcisista, no es un intercambio de ideas. Es un campo de batalla donde ellos esperan ganar, humillar, dominar. Y si no ganan con argumentos, ganan con agotamiento emocional. Te desgastan hasta que tú cedes, no porque tengan razón, sino porque ya no tienes energía para continuar. Pero cuando tú dices, no voy a discutir esto, estás haciendo algo que desarma completamente su estrategia. No estás entrando en el ring, no estás aceptando la pelea. Estás simplemente diciendo, esta conversación no va a suceder en estos términos. Lo brillante de esta frase es que no es una huida, es una elección de poder. No estás diciendo, no puedo discutir esto, lo cual suena débil. Estás diciendo, no voy a, lo cual es una decisión consciente, una afirmación de autoridad sobre tu propio tiempo y energía emocional. Desde la perspectiva de la psicología del comportamiento, esto se conoce como extinción operante. Cuando dejas de reforzar un comportamiento con tu participación, ese comportamiento eventualmente se extingue. El narcisista busca discusión porque discutir le da suministro. Cuando tú niegas esa discusión, le niegas el suministro. Y sin suministro, el narcisista no tiene poder. Epicteto, el filósofo estoico que fue esclavo antes de ser maestro, entendía profundamente el poder de no participar en batallas innecesarias. Él enseñaba, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Una discusión con un narcisista es solo un evento. Tú eliges si le das el poder de perturbarte o no. La clave está en cómo lo dices. Tu tono debe ser firme pero calmado, no agresivo, no defensivo, simplemente factual, como si estuvieras declinando una invitación a un evento que no te interesa. No voy a discutir esto. Y luego, y esto es crucial, cambias de tema o te retiras físicamente de la situación. No te quedes esperando su respuesta, porque su respuesta será intentar arrastrarte de vuelta a la discusión. Dirán cosas como, claro,
porque sabes que tengo razón. Siempre huyes cuando te enfrentan. Qué conveniente para ti. No muerdas el anzuelo. Esas son tácticas de provocación diseñadas para hacerte reaccionar. Mantén tu posición. Silencio o retirada. Esas son tus únicas dos opciones después de decir esta frase. Cuando dominas esto, te vuelves intocable, porque el narcisista necesita tu participación para ejercer poder sobre ti. Sin tu participación, son como un actor gritando en un teatro vacío. Pueden hacer todo el drama que quieran, pero sin audiencia no tiene sentido. La tercera frase es como poner un espejo frente al narcisista en el momento exacto en que intenta manipularte. Eso no funcionará conmigo. Esta expresión tiene un poder psicológico devastador porque hace algo que los narcisistas temen más que cualquier otra cosa. Los hace conscientes de que su manipulación es visible. Los narcisistas operan bajo la ilusión de que sus tácticas son sutiles, de que tú no ves lo que están haciendo. Su manipulación depende de tu inconsciencia. Cuando usas gaslighting, proyección, triangulación, guilt tripping o cualquier otra táctica narcisista, funcionan solo si la víctima no reconoce que está siendo manipulada. Pero cuando tú dices, eso no funcionará conmigo, estás rompiendo esa ilusión, estás declarando abiertamente, veo exactamente lo que estás haciendo, reconozco la táctica y no voy a caer en ella. Esto expone al narcisista y los narcisistas odian ser expuestos. Esta frase activa lo que en psicología se llama disonancia cognitiva en el narcisista. Su imagen interna es la de alguien inteligente, superior, estratégico, pero tu frase les refleja que no son tan sofisticados como creen, que sus tácticas son predecibles y que tú estás varios pasos adelante. Eso crea un colapso momentáneo en su ego. Lo poderoso de esta frase es que no necesitas explicar qué es eso. No tienes que entrar en detalles sobre qué táctica específica están usando. De hecho, es mejor si no lo haces. Porque cuando dejas eso, ambiguo, el narcisista sabe exactamente a qué te refieres. Pero no puede defenderse sin admitir que efectivamente estaba usando una táctica manipuladora. Séneca, el filósofo estoico y consejero de emperadores, enfrentó constantemente a manipuladores en la corte romana. Él escribió: «Es más fácil excluir las pasiones dañinas que gobernarlas, no admitirlas que moderarlas una vez admitidas». Esta frase encarna ese principio. No estás intentando moderar la manipulación del narcisista. La estás excluyendo completamente de tu espacio emocional. ¿Cuándo usarla? Cuando detectes cualquier forma de manipulación. Por ejemplo, cuando intenten hacerte sentir culpable por cuidarte a ti mismo. Cuando usen tus palabras en tu contra. Cuando intenten compararte con otros para desvalorizarte. Cuando jueguen la víctima después de haberte lastimado. Cuando intenten aislar tu percepción con frases como «nadie más piensa eso». En cualquiera de esos momentos, detén la conversación, míralos a los ojos y con voz calmada pero firme di «eso no funcionará conmigo». Y luego, retírate de la interacción, no des explicaciones adicionales, no entres en debate sobre si estaban manipulando o no, simplemente establece el límite y sal. Lo que sucede después es fascinante. El narcisista generalmente intentará una de dos cosas: o escalarán la manipulación usando tácticas más agresivas porque están desesperados por recuperar el control, o se retirarán temporalmente porque reconocen que ese terreno ya no es fértil para ellos. En ambos casos, tú ganas, porque si escalan, su verdadera naturaleza se hace más visible no solo para ti, sino para cualquiera observando. Y si se retiran, recuperas tu paz. Esta frase es un detector de intenciones. Separa a quienes genuinamente quieren comunicarse de quienes solo quieren controlarte.
La cuarta frase es la que destruye una de las armas más poderosas del narcisista, la culpa manipulada. No es mi responsabilidad. Estas 4 palabras son un corte limpio que separa lo que es tuyo de lo que el narcisista intenta colocarte como carga. Los narcisistas son maestros en redistribuir responsabilidades. Su felicidad es tu responsabilidad. Sus errores son tu culpa. Sus emociones son tu problema. Su vida entera se convierte en algo que tú debes gestionar, arreglar, compensar, y lo hacen de forma tan sutil que muchas veces no te das cuenta de cuándo aceptaste responsabilidades que nunca fueron tuyas. Te dicen cosas como, me hiciste enojar, por tu culpa me siento así, si tú no hubieras, yo no habría, ahora tendré que, por lo que tú hiciste. Cada una de esas frases es un intento de transferir responsabilidad. Y la mayoría de las personas, especialmente las empáticas, las absorben sin cuestionar. Pero cuando tú respondes con, no es mi responsabilidad, haces algo revolucionario. Devuelves la responsabilidad a quien le corresponde. No con agresión, no con crueldad, simplemente con claridad. Estás diciendo, tus emociones son tuyas. Tus decisiones son tuyas, tus consecuencias son tuyas, y yo no voy a cargar con lo que no me pertenece. En psicología, esto se relaciona con el concepto de límites saludables y diferenciación emocional. El psicólogo Murray Bowen habló extensamente sobre cómo las personas emocionalmente maduras pueden distinguir entre sus propias emociones y las de los demás, entre sus propias responsabilidades y las ajenas. Los narcisistas atacan precisamente esa diferenciación porque necesitan que tú cargues con lo que ellos no quieren cargar. Esta frase activa un proceso que los narcisistas detestan, la autorresponsabilidad. Cuando tú dejas de ser el chivo expiatorio, ellos se quedan solos con sus propias acciones y consecuencias, y eso es algo que harán todo lo posible por evitar. Marco Aurelio escribió, no te dejes perturbar por las impresiones externas, mantente inmóvil, y si algo duele, ten claro que la mente no es herida a menos que tú lo decidas. Esta frase es la aplicación práctica de ese principio. El narcisista puede intentar colocarte culpa, pero solo se vuelve tuya si tú la aceptas. ¿Cuándo usarla específicamente? Cuando te culpen por sus decisiones o emociones, cuando esperen que tú arregles problemas que ellos crearon, cuando intenten hacerte sentir responsable de su bienestar emocional, cuando presionen para que hagas algo usando la culpa como herramienta, cuando conviertan sus fracasos en tus obligaciones. Di la frase con claridad y calma. No es mi responsabilidad. Y si intentan elaborar, si intentan explicar por qué sí es tu responsabilidad, puedes repetir la frase o simplemente permanecer en silencio. No justifiques tu posición, no expliques por qué no es tu responsabilidad. Simplemente manténla como un hecho innegociable. Lo que el narcisista hará después es revelar mucho. Algunos intentarán hacerte sentir egoísta, cruel, insensible. No puedo creer que seas tan frío. Si me quisieras no dirías eso. Así que no te importo. Todas esas son manipulaciones adicionales. No respondas emocionalmente. Mantén tu posición. Otros narcisistas pueden intentar la negociación, pero al menos podrías. No digo que sea completamente tu responsabilidad, pero solo te pido que no negocies, porque en el momento en que aceptas solo un poco de responsabilidad que no es tuya, la puerta queda abierta para que coloquen más. Esta frase te devuelve tu libertad, porque una vez que dejas de cargar con lo que no es tuyo, tienes energía para cuidar lo que sí es tu responsabilidad, tu paz, tu bienestar, tu crecimiento, tu vida. La quinta y última frase es la más poderosa de todas porque cierra completamente el espacio de manipulación. Ya tomé mi decisión.
Esta declaración es un acto de soberanía personal absoluta. Es el fin de la negociación, el fin de la persuasión, el fin del control externo. Los narcisistas necesitan que tus decisiones sean flexibles, que estén abiertas a su influencia, que puedan ser modificadas según sus necesidades. Ellos operan bajo la premisa de que si presionan lo suficiente, si manipulan correctamente, si encuentran el botón emocional adecuado, pueden hacer que cambies de opinión. Y por eso atacan tus decisiones constantemente. Te dirán que estás siendo irracional, que estás exagerando, que no has pensado bien las cosas, que te arrepentirás, que estás cometiendo un error. Usarán lógica retorcida, amenazas veladas, culpa, victimización, promesas vacías, todo lo que esté en su arsenal para hacer que tu decisión se tambalee. Pero cuando tú dices, ya tomé mi decisión, estás cerrando esa puerta, no estás invitando a debate, no estás buscando aprobación, no estás solicitando permiso, estás simplemente declarando un hecho consumado. Y eso es algo que un narcisista no puede manipular porque no hay nada que manipular. La decisión ya está tomada. Esta frase activa lo que en psicología se llama locus de control interno. Estás afirmando que el control de tu vida reside en ti, no en factores externos, no en las opiniones de otros, no en las presiones de un narcisista. Y esa afirmación es como kriptonita para alguien que necesita controlarte. Lo que hace esta frase especialmente poderosa es su finalidad. No dice, creo que voy a, no dice, estoy pensando en, no dice, probablemente. Dice, ya tomé, tiempo pasado, hecho consumado, no negociable. Epicteto, quien vivió bajo el control de otros durante años como esclavo, desarrolló una filosofía completa sobre la libertad interna. Él enseñaba, la libertad no se obtiene de afuera, se declara desde adentro. Nadie puede esclavizar tu mente sin tu consentimiento. Esta frase es la manifestación de ese principio. Estás declarando tu libertad para decidir. ¿Cuándo usar esta frase? Cuando hayas establecido un límite y el narcisista intente negociarlo, cuando hayas decidido terminar una relación o distanciarte, cuando hayas elegido no participar en algo que el narcisista quiere que hagas, cuando hayas determinado una consecuencia para un comportamiento inaceptable, cuando hayas definido lo que es aceptable o no en tu vida, dila con absoluta calma y firmeza, ya tomé mi decisión. No agregues justificaciones, no expliques tus razones. No abras el espacio para persuasión. Simplemente declara el hecho y, si es necesario, retírate de la conversación. El narcisista intentará varias tácticas después de escuchar esto. Puede intentar invalidar tu decisión. No puedes decidir eso sin consultarme. Respuesta: silencio o repetir la frase. Puede intentar crear urgencia. Necesitas reconsiderar ahora mismo. Respuesta: ya tomé mi decisión. Puede intentar manipulación emocional. Si realmente me conocieras, no decidirías esto. Respuesta: ya tomé mi decisión. La repetición tranquila de esta frase es tu escudo. No importa cuántas tácticas diferentes use el narcisista, tu respuesta permanece igual. Y eventualmente, el narcisista se dará cuenta de que ese terreno no es fértil, de que no hay espacio para manipulación, de que tu decisión es inamovible. Lo más liberador de esta frase es que te devuelve el poder sobre tu propia vida, porque al final, la pregunta no es si el narcisista está de acuerdo con tu decisión. La pregunta es si tú vas a permitir que alguien más tenga veto sobre tu vida. Y cuando usas esta frase, estás respondiendo claramente, no. Estas 5 frases no son ataques, son actos de dignidad. Son la aplicación de sabiduría estoica en el campo de batalla emocional moderno. Cada una de ellas hace algo que el narcisista no puede contrarrestar.
Establece límites claros sin justificación, sin negociación, sin espacio para manipulación. Eso es tu opinión. Separa su narrativa de tu realidad. No voy a discutir esto. Niega el suministro del drama. Eso no funcionará conmigo. Expone la manipulación. No es mi responsabilidad. Devuelve la carga a quien corresponde. Ya tomé mi decisión. Cierra el espacio de control. Lo más importante que debes entender es que estas frases no cambian al narcisista. Los narcisistas raramente cambian porque su estructura psicológica está fundamentalmente comprometida. Pero estas frases te cambian a ti, te devuelven tu poder, te recuerdan que no tienes que participar en juegos emocionales que no elegiste. Demuestran que puedes proteger tu paz sin necesidad de guerra. Los filósofos estoicos nos enseñaron algo fundamental. No podemos controlar a los demás, pero podemos controlar cómo respondemos. Marco Aurelio escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de borrar ese juicio en cualquier momento. Estas 5 frases son tu poder para borrar el juicio del narcisista sobre ti, para establecer que su percepción no define tu realidad, para declarar que su necesidad de control no es tu obligación de someterte. Ahora, tu tarea es esta: elige una de estas frases, solo una, y úsala esta semana. No esperes una situación extrema. Úsala en el momento en que detectes manipulación, por sutil que sea. Observa qué sucede, observa cómo cambia la dinámica, observa cómo recuperas espacio emocional. Y después, envuelve aquí y comenta: el silencio estoico es mi escudo. Así sabré que lo entendiste, que comprendiste que no necesitas gritar para ser respetado, que no necesitas explicarte para ser válido, que no necesitas participar en batallas que no son tuyas. Estas 5 frases son tus armas, pero a diferencia de las armas convencionales, estas no destruyen, estas protegen. Y en un mundo lleno de narcisistas, de manipuladores, de personas que buscan controlarte, proteger tu paz es el acto más revolucionario que puedes realizar. Si este contenido ha resonado contigo, si reconociste situaciones, si identificaste patrones, compártelo con alguien que lo necesita, porque hay millones de personas atrapadas en relaciones con narcisistas sin saber que tienen el poder de establecer límites. Sé el puente que los lleve hacia su propia libertad. Suscríbete al canal si quieres más herramientas de filosofía estoica aplicada a la vida moderna, porque esto no termina aquí. Hay más estrategias, más frases, más formas de proteger tu paz mientras navegas un mundo que constantemente intenta robártela. Recuerda, quien domina sus respuestas, domina su vida. Y estas 5 frases son el comienzo de ese dominio. Úsalas con sabiduría, úsalas con firmeza, úsalas con la conciencia de que mereces relaciones donde no tengas que defenderte constantemente de quien dice amarte. El narcisista odia estas frases porque le quitan lo único que necesita para sobrevivir: tu participación en su drama. Y cuando tú dejas de participar, cuando tú estableces estos límites inquebrantables, recuperas algo que el narcisista intentó robarte: tu libertad. Sal ahí afuera, usa estas frases, protege tu paz. Y nunca olvides que el verdadero poder no está en dominar a otros, está en no ser dominado. Eso es sabiduría estoica, eso es libertad real.